Luego no quiero que se me olvide. Antes me ha pedido Ramón Lobo. Te presento luego. Perfecto. Vale. Pues muy bien, venga. Amigos, vamos a empezar cuando os parezca. Muy bien, pues venga, ya empezamos. Buenos días, muchas gracias a todos por venir. Disculpar el retrasillo este que tenemos, que lo vamos a intentar recuperar enrollándonos poco. La presentación va a ser de hablar muy poquito. Bueno, mi nombre es Mariano Martínez y hablo en nombre de Ediciones Turpial. Vamos a hablar muy poquito. Voy a contar un poco cómo hemos hecho el libro. Jacobo, que es el autor, va a contar lo que le parezca y Pablo también va a intervenir. Y vamos a dedicar la mayor parte del tiempo a las preguntas. El propósito es terminar a las 12 de la mañana porque Pablo tiene que estar a las 12:30 en otro sitio que no está completamente... Gracias, Sara. Que no está completamente cerca de aquí. Paso ya a contaros. Lo que estáis viendo detrás es la línea de comunicación que vamos a tener en esta campaña. Detrás de mí hay un cartel que dice Mariano, Gaspar, Karma, Cayo, ya han comprado el libro. Hoy no es posible porque hasta el día 7-8 todavía no están en las librerías, si es que no lo han comprado en la web, que también es posible. El segundo dice Mariano, Alfredo, Soraya, Eduardo, Artur y Susana, lo leerán, cosa de la que estamos seguros. Y el último, porque razonablemente tiene que haber gente para todo, dice a Mariano, a Felipe, a Rosa, a Espe, no les ha gustado. Bueno, con esta línea vamos a continuar en este tono contando cosas. Turpial es una editorial en la que llevamos haciendo libros más o menos 20 años. Y hacemos libros de literatura desde hace 15 años más o menos. En la primera colección que hicimos, que se llama Memoria, donde intentamos hacer la historia del siglo XX contada en personajes en primera persona, hemos publicado libros como Mundo Aparte, de Herlin, o como El pianista del gueto de Varsovia, o como Chitón, que son preciosos libros. Otra colección que se llama Mirador, que es una colección de autores españoles y de ensayo, donde empezamos a colaborar con Jacobo en el primer libro que escribió con nosotros y en el que hablamos de ensayo para público general, de sociedad, de deportes y de otras cosas. Hemos hecho libros con Martínez Gorriarán, con Jáuregui en temas políticos, en deporte con Jacobo, con un libro sobre Fernando Romay que se llama Altísimo, de viajes, pura África, de sociedad con Amnistía Internacional, una organización incómoda, o con Fernando Sabater, un libro que se llama Tauroética. Tenemos otra colección que se llama Ópera Prima, en la que pretendemos descubrir nuevos valores. Es una colección nueva y hemos publicado ya 2 títulos. Uno con un valor que no es un nuevo valor, pero sí es su primer relato, que es Lorenzo Silva, con el que hemos tenido la suerte de poder encontrar su primer relato, y otro con La muerte del 9, con Paz Castelló. Hemos hecho libros con Peridis, con Ramiro Calle o con mucha más gente. Y finalmente, la colección a la que pertenece este libro. La colección se llama Libros Urgentes. Es una colección que nace hace un par de años y en la que ahora hemos añadido libros urgentes y necesarios. Hemos publicado con Borrell y Mise, con Tamames, Cosas sobre la crisis, con Moratinos, La lucha contra el hambre, La energía después de Fukushima, con Narbona, y por fin este 6.º libro que lo hace Pablo Iglesias, lo hace Jacobo Rivero, perdón. Hace como 6 meses o 7 meses estábamos interesados como editorial
en todo el fenómeno que representa Podemos, y todavía no existía Podemos. Nos acercamos a Pablo para pedirle que hiciera un libro con nosotros, y en aquel momento, en el mes de febrero, nos dijo que era imposible porque, aparte de tener mucho trabajo, tenía compromisos con su editorial que no le permitían hacerlo. Después de las elecciones del Parlamento Europeo, teníamos mucho más interés por el fenómeno social que representa Podemos en hacer un libro. Y hablamos con Pablo y le encargamos hacer este libro. Hablamos con Jacobo, porque sabíamos que era amigo de Pablo, que por lo menos se conocían y que era posible poder establecer una conversación con él. Os cuento que Jacobo, en el libro Pablo dice que es un periodista con formación política y que se conocen desde hace un montón de tiempo. Jacobo ha publicado en El País, en el ABC, en El Economista, en El Heraldo, en El Mundo Deportivo, actualmente en Ese Moda, en Líbero, en Revista 21, en La Marea, en el periódico Diagonal, ha sido corresponsal internacional de Telesur, y este es su cuarto libro. No es un autor novel, ni muchísimo menos. Y es un hombre que se prepara los libros, y lo hemos vivido con él en primera persona. Recuerdo cuando todavía ni siquiera teníamos el acuerdo de Pablo para hacer este libro, que nos veíamos un día por la mañana en la editorial, y el pobrecillo venía hecho papilla porque se había pasado la noche repasando a Gramsci para intentar preparar la cita, pero así ha estado durante los últimos 15 días. Sí es importante decir que las conversaciones han tenido lugar hace menos de 4 semanas y que durante este tiempo es cuando se ha preparado. Decía que nos interesaba y nos gustaba editar este libro desde el fenómeno del 15M, y lo cierto es que no lo hemos hecho pues porque no hemos podido hacerlo, y nos interesaba hacerlo porque desde el 15M se destapa que pues los jóvenes hay que escucharles, que tienen muchas cosas que decir y que además tienen cosas interesantes que decir. Después de las elecciones europeas, pues en todos los sectores instalados en el poder se destapa el miedo, la sorpresa, el temor y finalmente la hostilidad que vivimos hoy en carne propia desde que ha aparecido este libro, desde que ha salido de la imprenta, que es el lunes nada más. Pero desde el lunes ya formamos parte de gente que merece la pena vapulearnos un poco. Hay alguna gente que nos vapulea de manera simpática y que nos dice si nos vamos a dejar coleta, que a lo mejor, pero hay otra gente que directamente nos insulta, y nos insulta no sé por qué. Antes comentaba con Jacobo que, en fin, yo que no estoy metido en esta pomada directamente, me divierto bastante por las tardes cuando estoy en alguna reunión pesada contestando a tweets imposibles. Nunca se me hubiera ocurrido. Estoy aprendiendo una gama de insultos que me hubiera costado trabajo aprenderlos siquiera de cela. Bueno, quiero terminar diciendo que estamos absolutamente felices con el resultado de este libro. Jacobo, has hecho un libro fantástico, de verdad. Hay mucha gente que te lo está diciendo y que nos lo está diciendo a nosotros para que te lo hagamos llegar a ti. Pero lo cierto es que a mí el libro, conforme lo he ido leyendo, y como es lógico lo he leído unas cuantas veces, pues me ha ido gustando, y me va gustando porque Jacobo le ha dado el ritmo de una partitura de música a la que él es muy aficionado. El libro va creciendo conforme pasas en los capítulos. Parece que tanto Jacobo como el protagonista Pablo se van relajando y van soltándose y hablan con mucha más libertad conforme pasa el tiempo. El libro termina con un epílogo fantástico, desde mi punto de vista, que ha hecho Pablo. Quiero terminar con una frase de Kafka que me parece que es muy adecuada para este libro, y dice que si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en nuestra cabeza, mejor no leerlo. Un libro tiene que ser un hacha que rompa nuestra cabeza congelada. Bueno, yo creo que es absolutamente
adecuado para este libro. Yo creo que hay demasiadas cabezas congeladas y que este libro es un hacha bien intencionada con la cual se pueden descongelar. Muchas gracias a la Fundación Diario Madrid porque nos acoge en este estupendo sitio y nos trata muy bien. Y muchas gracias a la gente de Nubes Artesanas que nos han dado unos bollitos riquísimos antes de empezar y que luego también podéis tomar. Jacobo, cuando quieras. Hola, buenos días. Primero agradecer también, empezar un poco por donde ha terminado Mariano, agradecer a la Fundación Diario Madrid el poder estar aquí. Para mí es un placer. Hace no mucho tiempo se presentaba también el Heraldo de Madrid, que creo que era una apuesta informativa, colectiva, maravillosa, y que este espacio sea referencia para los periodistas, pues yo creo que es un lujo. Luego agradecer a Turpial la propuesta de hacer este libro. La verdad es que yo ya había publicado con ellos un libro anterior de deportes y cuando me llegó esta idea, y como ha comentado Mariano, yo ya conocía a Pablo desde hace muchos años, me pareció pues una propuesta para un periodista pues absolutamente sensacional. Y por último agradecer, claro, a Pablo que se prestara, porque sabe que soy un periodista inquieto y no se lo iba a poner nada fácil. He intentado hacer un trabajo riguroso y que sea el lector el que saque sus propias conclusiones. No tiene ninguna voluntad ni de peloteo, ni tampoco de hacer preguntas intoxicadas, ¿no?, por decirlo de alguna forma, sino de mantener una conversación de la que el lector pueda sacar sus propias conclusiones o que puedan generar debates, que yo creo que es lo más interesante que puede aportar en cierto sentido el periodismo y también seguro la política. Ha sido un proceso bastante complicado en el cual he contado con la fortuna de que previamente a que surgiera la idea del libro, yo ya seguía con muchísima atención todo lo que era el proceso de Podemos, también todo lo que era el proceso político que había, o mediático-político que había iniciado Pablo con La Tuerca en el 2008, creo, si no me equivoco. Y la verdad es que tenía muchas dudas. A mí el 25 de mayo realmente me sorprendió, creo que como a muchos de los que estamos aquí. Sinceramente no esperaba que Podemos pudiera sacar esos resultados, con independencia de lo que cada uno piense. Desde luego la propuesta fue, pues fue respaldada por más de 1 millón de ciudadanos y acaparó muchísimas portadas de manera bastante justificada. Para mí hay un elemento fundamental en el libro y lo voy a desvelar, y es una respuesta de Pablo que yo no sé si va a cubrir algún titular, intuyo que no, porque es un proceso al que no se le ha prestado mucho, no se le ha hecho el caso que yo creo que merece, que es cuando Pablo dice que el 15M lo cambió todo. Yo estoy de acuerdo en esa afirmación. En muchas otras afirmaciones que hace Pablo en el libro, pues puedo tener mis dudas, mis debates, podríamos escribir sobre cada una de las preguntas quizá un libro solo sobre ello, pero sí que creo que el 15M lo cambió todo. En miles de ciudades de este país salieron miles de ciudadanos sin ningún tipo de bandera, haciendo paradójicamente además un grito mudo durante mucho tiempo y eso yo todavía creo que no ha sido atendido por la mayoría de las fuerzas políticas ni de otras instituciones, incluidas probablemente también el periodismo. Me sorprendió unos días después del 15M que Pau Gasol hizo unas declaraciones, a mí es que me gusta mucho el baloncesto, hizo unas declaraciones bastante livianas, como de comprensión del fenómeno, o de que había que prestarle cierta atención, y cómo fue absolutamente devorado por algunos medios de comunicación. Y me sorprendió obviamente negativamente, porque con independencia de dónde se sitúe cada uno en los parámetros ideológicos, cotidianos, políticos, como los queramos llamar, no atender o no tener en cuenta un fenómeno social tan importante, tan interesante, tan diverso, tan enriquecedor como fue el 15M, creo que es un enorme error del que estamos pagando todavía de alguna manera estamos pagándolo todavía. Y lo estamos pagando porque yo ayer, por ejemplo, me mandaron un vídeo de una televisión en la cual comparaban a Pablo Iglesias con Pol Pot y decían que avisaban al telespectador que si no sabían quién era Pol Pot, que Pol Pot era una persona, decía el periodista, que había fusilado a todas aquellas personas que llevaran gafas.
Bueno, a mí, sinceramente, a mí que no llevo gafas, me preocupa muchísimo el tema, supongo que a los que llevan gafas más, pero no solo creo que es una comparación absolutamente errónea, sino que es un punto de vista de la situación absolutamente dramático. Y que es dramático que un fenómeno como el de Podemos, que al final son más de 1 millón de votantes, sea gestionado desde ópticas absolutamente tan cainitas y tan desgarradoras. Creo que es interesante leer el libro y ver de primera mano las opiniones de Pablo e ir más allá de lo superficial para poder precisamente cada uno construirse pues, su propia opinión. Ya termino simplemente diciendo que una vez que ya estaba hecho el contacto, que ya conocía un poco el fenómeno, conocía a Pablo, había leído bastante, lo que me centré fue en buscar libros similares. Y básicamente trabajé con un libro de Vázquez Montalbán del año, me parece que es del año 81, sí, es del 81, es muy poco después del 23F, en el que entrevistaba a Manuel Fraga, a Santiago Carrillo y a varios personajes políticos de ese momento. Y me parecía que el tono de aquellas entrevistas, y todo el mundo sabía dónde se situaba ideológicamente Vázquez Montalbán, era el tono apropiado para este libro que he sacado con Pablo, ¿no? Hubo otras lecturas, como ha dicho Mariano, me tuve que leer Antología de Gramsci, en la versión que publicó, no sé si era Alfaguara en el 77, con textos corregidos por Manuel Sacristán, porque me parecía que ya que los referentes varias veces mencionados por varias personas de Podemos, no solo por Pablo, también por Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, apuntaban en esa línea, era interesante también pues buscar un poco los lugares de los que emergía un poco el pensamiento de Pablo. Y otro libro que también me leí, aunque realmente no me sirvió para mucho, fue el libro de Obama, la esperanza de la audacia, que es un libro que publicó el New York Times antes de que Obama fuera presidente, que cuenta todo ese periodo. Me pareció interesante porque precisamente la audacia es una de las cosas que ha puesto en valor y ha repetido en sus discursos Podemos, y que creo que es, con independencia, insisto, de lo que cada uno piense del fenómeno o de la propuesta, es inevitable reconocerles. Y aquí lo dejo. Yo he tratado de hacer un trabajo rigurosamente periodístico y enfocado al interés de los lectores y yo creo que en general de los ciudadanos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchísimas gracias a Turpial, a Jacobo. Es verdad que pudiera parecer a simple vista que este es un libro de autobombo, ¿no? Es decir, un libro en el que me entrevista un periodista que es amigo y con el que comparto la visión de algunas cosas, pero en realidad es todo lo contrario. Haber hecho este libro con un periodista convencional hubiera sido algo relativamente sencillo. Aquí hay muchos periodistas y supongo que seréis conscientes de que muchas veces hacéis las mismas preguntas. He hecho centenares de entrevistas después del día 25 y no deja de sorprenderme cómo los periodistas repiten exactamente las mismas preguntas, con lo cual te lo ponen muy fácil. Antes de que te hagan la entrevista ya sabes lo que te van a preguntar, porque además los periodistas en general suelen documentarse a partir de lo que escriben otros periodistas. Si un periodista tiene que documentarse sobre lo que es Podemos, lo que hace es poner Pablo Iglesias Podemos en Google News y va leyendo lo que hay, con lo cual al final es extremadamente sencillo establecer un conjunto de argumentarios sobre la respuesta que es más adecuada a dar. ¿Cuál sería la manera más sencilla de hacer un libro de autobombo? Hacer la entrevista con el periodista más convencional posible, porque sabes exactamente lo que te van a preguntar y puedes hacer un diseño milimetrado de la respuesta que tienes que dar. Eso es, en última instancia, diseñar estrategias comunicativas para estar en los medios de comunicación. Pero todavía quedan, y eso es un desafío, periodistas de verdad. Yo dije que sí a este libro cuando pues bueno, estaba muy cansado, y hacer un libro como estos pues lleva mucho tiempo y es un riesgo enorme, porque era Jacobo. Y eso quería decir que Jacobo iba a saber hacer las preguntas y que me lo iba a poner difícil. Y de hecho,
en el libro están los secretos de Podemos. Hay muchos que van a querer hacer durante estos días, algunos ya lo han intentado, como una especie de estilo cuarto milenio, de decir aquí tenemos el secreto de lo que hay detrás de Podemos, y se documentan exclusivamente de lo que han dicho otros medios de comunicación, y seguramente para conocer los secretos de Podemos tiene mucho más sentido leer a Antonio Gramsci, leer a Manolo Vázquez Montalbán y buscar fuentes en lugares diferentes a lo que aparece en Google News, y eso con Jacobo era una garantía. Yo creo que muchos me habéis visto responder a preguntas y suelo ser muy rápido. Ana Pastor me dijo una vez que nunca había hecho tantas preguntas en el objetivo a alguien, por la velocidad a la que respondo las preguntas, porque como las preguntas son previsibles, pues inmediatamente sabes lo que tienes que responder. Con Jacobo era todo lo contrario, cada vez que me hacía una pregunta tenía que pensar, tenía que reflexionar, incluso tomar notas, porque sabe hacer bien las preguntas, que es de alguna manera la clave del periodismo. Por eso los secretos están ahí. Es decir, si alguien tiene dudas, si alguien sigue haciéndose preguntas sobre cómo surgió todo esto, sobre cuáles son las claves de los análisis que hicimos para lanzar una iniciativa como esta, pues este libro es una joya para eso. Anoche que llegué a casa de Estrasburgo, pasando por Alemania, lo estuve hojeando y decía, aquí está, es decir, aquí están las cosas, si alguien realmente quiere saber lo que somos. Incluso en el epílogo traté de alguna forma de ya terminar de contarlo todo y explicar la base de los debates y de las discusiones que está detrás de la hipótesis Podemos, y que tiene que ver con la crisis de régimen. La crisis de régimen que vive nuestro país es el resultado de una crisis económica que se convirtió en crisis política y a su vez en crisis de régimen. ¿Qué quiere decir eso? Que buena parte de las instituciones sustentantes del régimen del 78, el sistema de partidos, la monarquía, una relación entre empresarios y sindicatos, el pacto social en torno a los derechos sociales, de alguna manera se han venido abajo como consecuencia del empobrecimiento de sectores amplísimos de la población, y en especial de las clases medias, y de ruptura de los consensos fundamentales que puso encima de la mesa el 15M. El 15M, como decía Jacobo, es un síntoma de un cambio epocal. Eso no quiere decir que tenga una traducción inmediata. Después de que se produzca el 15M, algunos decían, ¿y por qué no montáis un partido y os presentáis a las elecciones? Ahora ya no lo dicen. El 15M significó que el tablero de juego político en nuestro país estaba cambiando, y que a partir de ahí se podían explorar otro tipo de hipótesis de empoderamiento democrático y de construcción de lo político. Y Podemos probablemente es uno más entre los resultados políticos de la situación actual que redefinió el 15M, y seguramente llegarán otros. Entonces, pues digamos que la historia está ahí. Es decir, el análisis que empezamos a hacer en La Tuerca, yo le contaba a Jacobo en el libro que una semana antes del 15M estábamos teniendo un debate en La Tuerca sobre las primaveras árabes, y nos lamentábamos, ¿no?, de por qué ocurren estas cosas tan lejos de nuestras latitudes, y cómo es posible que con la situación económica que hay en nuestro país aquí no ocurre nada, ¿no? Y muy poquitos días después pues comienza el 15M, que nos sorprendió a todos, y a partir de ahí dedicamos muchísimos espacios de nuestro programa a discutir sobre qué es lo que estaba pasando. Y la conclusión fundamental de todo eso era la crisis de régimen, el decir, bueno, se ha abierto una estructura de oportunidad en la que el cambio político es posible. Normalmente los regímenes políticos son estables. Digamos que los grandes partidos políticos son estables, los grandes consensos sociales son estables, y solo en momentos de ruptura de esos consensos, de ruptura de esos pactos, surge la posibilidad del cambio. Y nosotros pensamos que se puede hacer un cambio hacia mejor, con propuestas muy sencillas. Podemos
Podemos propone cosas muy convencionales que seguramente hace 30 años proponían casi todos los actores políticos: el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el que existan instituciones de protección social, una política fiscal que asegure que las grandes fortunas pagan, el que pues, todo el mundo pueda llevar a sus hijos a una escuela pública, que haya un sistema de salud que garantice la atención médica a todos los ciudadanos, cosas que hace no tanto tiempo estaban fuera de discusión y que en estos momentos se han convertido en propuestas poco menos que revolucionarias, pero que tienden a representar una mayoría social, y esa es la clave del miedo que está produciendo un proyecto político como el nuestro, el hecho de que lo que decimos lo piensa la mayor parte de la gente. Y bueno, por mi parte, nada más. A mí me gusta responder preguntas y estoy convencido que tendremos un acto mucho más interesante respondiendo a lo que planteéis. Muchas gracias. Hola, buenos días. Vengo a hacerte un poco la pregunta que tenemos todos en la cabeza, la pregunta del millón con la que nos hemos despertado. Es a propósito de este titular en el que comentas que habría que regular los medios de comunicación. Nos gustaría que lo aclarases. Si los medios de comunicación no están en manos de unos cuantos oligopolios, ¿qué pasaría entonces si Podemos llega al poder? ¿Se nacionalizarían? ¿Se expropiarían? ¿Qué pasaría? Cuéntanos. Bueno, yo creo que todos estaréis de acuerdo aquí, porque sois periodistas, en que nadie querría para su país medios de comunicación como Telemadrid o como Canal Nou, que no actúan como un servicio público, sino como instrumentos de propaganda al servicio del partido del gobierno. Yo creo que lo que tendría que hacer, en primer lugar, un gobierno responsable es asegurar que los medios públicos son medios que prestan un servicio público y no medios que prestan un servicio al partido del gobierno. Creo que modelos como el de Alfredo Urdazi han hecho muchísimo daño al periodismo y a un servicio público como es la televisión. Lo que acabamos de ver con el señor Somoano, que se ha visto denunciado por los propios periodistas de Televisión Española por dar la consigna de que no se hable de Podemos en la televisión pública, creo que es una práctica habitual en algunos gobiernos de este país, que es convertir un servicio público en un privilegio en manos de sus amigos. Y yo creo que en este país hace falta que los ciudadanos defiendan los servicios públicos como algo que es de todos, no como algo que está al servicio del partido que gobierne. Igual que la Fiscalía General del Estado no puede estar al servicio del gobierno, sino al servicio de los ciudadanos, igual que la sanidad pública no puede ser algo que sirva para enriquecer a los amigos del gobierno, sino algo al servicio de los ciudadanos, igual que la educación pública no puede ser algo que se privatice para enriquecer a unos pocos, igual que los contratos públicos tienen que servir para ayudar a los ciudadanos y no para que se forren los amigos del gobierno. Los medios de comunicación públicos tienen que estar al servicio de la ciudadanía, y creo que eso es un imperativo que los ciudadanos piden. Los ciudadanos están hartos de manipulación informativa y hartos del uso partidista de los medios de comunicación. Si la información es un derecho, la información tiene que servir a los ciudadanos. Y en el caso de los medios de comunicación privados, hay una realidad sobre la que alertaba Pascual Serrano, y es la concentración de la propiedad, los oligopolios o los monopolios mediáticos. Yo creo que cuando buena parte de lo que vemos, lo que leemos y lo que escuchamos es propiedad en última instancia de grandes corporaciones, se está amenazando la libertad de los periodistas. A mí muchísimos periodistas, cuando a veces les dices pero ¿por qué ponéis esos titulares? ¿Por qué hacéis eso? Te ponen cara de tengo familia y tengo que trabajar. Y en la redacción no mandamos nosotros, en la redacción pues manda quien manda, ¿no? Entonces, cuando buena parte de los medios de comunicación son propiedades de las grandes empresas, se corre el riesgo de que se vulnere la libertad de expresión de los profesionales de la prensa. Y yo creo que eso es un peligro. Pascual Serrano contaba una anécdota terrible en Traficantes de Información, en un libro maravilloso. Él escribía para un medio regional de Vocento y él no tenía ningún problema en poder criticar al PP, al PSOE, a la Casa Real, pero un día se le ocurrió criticar al Corte Inglés.
y cuando se le ocurrió criticar al Corte Inglés, que era uno de los principales anunciantes del periódico, dejó de escribir en ese periódico. Yo creo que los demócratas no podemos consentir que ni el Corte Inglés ni ninguna gran empresa pueda decirle a un periodista lo que tiene que escribir. Y creo que hay que apostar por fórmulas que aseguren que los periodistas tienen que tener más protagonismo y más peso. ¿Por qué no puede haber medios de comunicación que funcionen como una cooperativa de profesionales de la información? ¿Por qué hay que aceptar que alguien, por el hecho de tener muchísimo dinero, puede llamar por teléfono a un periodista y decirle qué tiene que escribir y no tiene que escribir? Yo creo que asegurar de manera inequívoca que la libertad de prensa es incuestionable es una exigencia de los periodistas que si nosotros llegáramos a gobernar tendríamos que trabajar en esa dirección. Estaríamos en última instancia haciendo lo que los periodistas nos han pedido que hagamos, y es asegurar la libertad de prensa y que cualquier profesional de los medios de comunicación pueda escribir lo que considere conveniente sin que haya ningún millonario que le pueda llamar por teléfono. Sigo la misma línea. Sí, todo eso está muy bien, pero ¿cómo se concreta una legislación? Segundo, he visto la respuesta de Correa, que es la parte que más polémica ha levantado, y no leo que digas nada a favor de Correa. Quería saber cuál es tu opinión sobre esa ley que está de alguna forma condenada por Reporteros Sin Fronteras, por el Comité de Protección de Periodistas, por Human Rights Watch. Y por último, ¿cuál es tu modelo de televisión pública? Y si me puedes decir también algún periódico extranjero, para que nadie se ofenda, que pueda ser un modelo de lo que puede ser para ti un buen periodismo. Respecto a la primera cuestión, reconozco no ser un gran conocedor de las legislaciones de medios que se han hecho en otros países, pero no tendría ninguna duda sobre cuál es la forma de hacer una ley de medios, y es preguntar a los periodistas. A los periodistas, tanto a los que están asociados como a los que no, habría que convocarles a un proceso amplio de discusión para que dijeran cuál es el modelo que asegurara que las instituciones públicas protegen la libertad de expresión. Yo creo que tendría que ser una ley redactada por periodistas. Ojo, no redactada por los dueños de los medios de comunicación para los que trabajan los periodistas, sino redactada por los periodistas. Y respecto a los modelos, yo creo que sería un error hablar de un periódico en concreto. A mí hay periodistas que me encantan y que admiro muchísimo su trabajo y trabajan en medios de comunicación muy distintos y con orientaciones ideológicas muy distintas. No se trata de imponer un solo modelo, eso sería una barbaridad además. Yo quiero que haya medios de comunicación conservadores, medios de comunicación progresistas, medios de comunicación con diferentes tipos de líneas editoriales, pero lo fundamental es que puedan trabajar en libertad. Y para trabajar en libertad hay que acabar con algo que, por desgracia, es una realidad, que es la concentración de la propiedad en los medios de comunicación. Decía Pascual Serrano también en su libro que en Estados Unidos cualquier medio de comunicación puede hablar en contra del presidente de los Estados Unidos o en contra del partido de oposición. Se puede hablar mal de los republicanos y se puede hablar mal de los demócratas, pero que es muy difícil contar en un periódico en Estados Unidos que ha aparecido una mosca en una botella de Coca-Cola. Es una metáfora, no se queden con la anécdota. Y al expresarlo así, revela algo que tiene que alertarnos a todos los demócratas. Los derechos no pueden privatizarse de manera indefinida. Yo no sé si ustedes como periodistas no tienen la sensación de que es muy difícil que exista un programa de televisión, que exista un periódico, que exista un medio, si no tiene detrás un multimillonario, un fondo de inversión o grandes poderes financieros que lo financien. Y yo creo que los periodistas no deberían tener que pedir permiso a nadie para poder escribir, no deberían tener que pedir permiso a nadie para estar en un periódico, para estar en una televisión. Y ahí yo creo que lo público tiene que funcionar para garantizar eso, para garantizar que hay medios de comunicación con diferentes tendencias, con toda la pluralidad imprescindible para que podamos hablar de
que podamos hablar de democracia, pero que en última instancia esto no se resuelva con reuniones de millonarios que, como ustedes saben, cuando se producen las fusiones entre medios de comunicación y la unificación de líneas editoriales, no se les pregunta a los periodistas, se reúnen los dueños de esos medios de comunicación y después llaman por teléfono a los directores y les dicen sobre qué se puede escribir y sobre qué no se puede escribir. Y a mí muchísimos profesionales de los medios me han dicho que eso es una realidad terrible que tendría que terminar. Yo me he dedicado y me dedico al periodismo y no deberle nada a nadie creo que es la mejor garantía de que podemos construir una democracia también a nivel de los medios de comunicación. Como le decía, yo nunca me escondo a la hora de responder. No soy un conocedor de las leyes de medios en América Latina y que sé que se han hecho leyes de medios en muchos países y me constan las críticas que se han hecho. Me comprometo a estudiarlo y a expresar mi opinión. Y como usted sabe, no suelo buscar ser complaciente cuando expreso mi opinión sobre las cosas, pero de verdad que no le podría contestar porque desconozco la ley, desconozco los artículos, desconozco la regulación específica. Hola, buenas. Incidiendo en la ley de Ecuador, usted ha hablado de que hay una concentración de oligopolios en medios de comunicación. Me gustaría saber en qué sentido lo cambiaría. Por ejemplo, en televisión hay dos imperios, por decirlo así, Mediaset y A3 Media, que controlan la mayoría de licencias. ¿Usted, por ejemplo, en este caso estaría a favor de expropiar ciertas licencias de televisión para abrir el campo a otros canales de televisión? Eso por un lado. Y sobre la eterna polémica con Venezuela, en la página 82 usted dice que hay cosas que no le gustan de Venezuela. ¿Qué cosas exactamente no le gustan de Venezuela? Y usted asegura que no se puede decir que no es una dictadura. Me gustaría saber qué opina, por ejemplo, de que el gobierno venezolano haya denegado a María Corina Machado un permiso para visitar España. En esas dos preguntas. Gracias. Respecto a la primera pregunta, me llamaba la atención que usted utilizara la expresión imperios. Yo no sé si la expresión imperios es compatible con la democracia. ¿Qué es lo que yo haría? Lo primero, preguntarles a ustedes. Y le preguntaría a usted en concreto, ¿a usted le parece que en España hay dos imperios? La expresión es suya, no es mía, que controlan buena parte de lo que vemos en la televisión. Entiendo que usted me respondería que sí. Y yo le preguntaría a usted de nuevo, ¿le parece razonable y que garantice la libertad de expresión que el 80% o el 90% de lo que ven los españoles sea propiedad de dos imperios? Insisto, la expresión imperio es suyo, no es mía. Creo que lo que habría que hacer para hacer una ley de medios es preguntar a los profesionales de la prensa. Y creo que un gobernante responsable, si un profesional de la prensa le dice que hay dos imperios mediáticos que lo controlan todos, está apuntando en una dirección muy clara sobre las políticas públicas. Nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada, pero sí estamos en contra de ese modelo de burocracias que implica que en última instancia hay monopolios y oligopolios que lo controlan todo. Creo que lo primero que habría que hacer es sentar a los profesionales de la prensa y si estos te dicen que hay dos grandes imperios mediáticos en España, preguntarles cuáles son las fórmulas que entienden ellos que son más adecuadas para limitar esa situación imperial que seguramente no es compatible con la democracia. Respecto a Venezuela, que Venezuela es un sistema de democracia liberal, no lo digo yo, lo dicen numerosas organizaciones internacionales, que en Venezuela hay elecciones regulares para elegir gobiernos a nivel estatal, a nivel regional y a nivel municipal, no lo digo yo, es algo digamos, testado internacionalmente. Como usted sabe, en Venezuela la mayor parte de los medios de comunicación son hostiles al gobierno y la oposición en Venezuela gobierna en algunas de las principales ciudades del país y en algunas de las principales regiones del país. Yo creo que está bien y es legítimo que a muchos no les guste quién es el presidente de Venezuela, eso está bien, pero hombre, que por el hecho de que no te guste quién es el presidente de Venezuela, digas que en Venezuela hay una dictadura, cuando hay pluralismo político, cuando hay otras opciones electorales que ganan elecciones y que gobiernan en diferentes ámbitos, creo que cuando menos es exagerado. Desconozco el caso de la autorización del viaje de esta persona. A mí me encantaría que pudiera viajar. No entiendo por qué alguien no va a poder viajar.
Quiero decir, si usted me pregunta, ¿me parece bien que a una persona no le dejen venir a España a dar una conferencia? Pues me parece muy mal, ojalá pudiera venir y darla. Buenos días, Pablo. Soy José Ángel de la cadena COPE. Tengo dos preguntas. La primera de ellas, vuelvo a incidir sobre el tema de los medios de comunicación. Ayer mismo dijo que parte de su salario como eurodiputado lo va a destinar al programa de televisión La Tuerca. Entonces, quería saber si tiene sentido que usted está defendiendo la independencia de los medios de comunicación, ahora mismo es el líder de un partido político y vaya a destinar parte de su salario a los contenidos del programa de televisión, que me explicara este caso. Y luego quería preguntarle por la propuesta de las próximas, que ha anunciado el gobierno de Mariano Rajoy, que ha pensado que haya votaciones directas a los alcaldes en las próximas elecciones. ¿Qué le parece, si está de acuerdo y cree que eso va a reactivar otra vez o incentivar la democracia? Gracias. Muchísimas gracias a usted por las preguntas. Respecto a la primera cuestión, como usted sabe, el medio para el que usted trabaja es propiedad de la Conferencia Episcopal, propiedad de los obispos. Del mismo modo que los obispos españoles tienen derecho a poner su dinero donde quieran, pues nosotros dijimos muy claramente que nuestro sueldo van a ser 3 salarios mínimos españoles y que el resto se podrá dedicar a iniciativas que sean compatibles con los fines de Podemos. Por suerte, La Tuerca no le debe nada ni a la Conferencia Episcopal ni a ninguna gran empresa, y para mí es un honor poder contribuir a que funcione teniendo independencia, no teniéndole que deber favores a nadie. Es un medio de comunicación que empezó en un garaje en Vallecas, porque así empezó La Tuerca, y para mí es un honor hacerlo, igual que otros compañeros van a dedicar su sueldo a apoyar a cajas de resistencia de trabajadores que estén en huelga. Los obispos no son políticos. Puede ser. Me llama la atención entonces por qué los obispos están tan preocupados por nosotros. ¿Por qué entonces las televisiones que son de los obispos, por qué 13TV o la cadena COPE habla tanto de Podemos si los obispos no son políticos? ¿Por qué a los obispos les preocupa tanto el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo si no son políticos? ¿Por qué los obispos son tan favorables a que sigan teniendo ese papel dominante en la economía española, la COE, si no son políticos? ¿Por qué los obispos promueven una relación con el Estado a través de un concordato incompatible con una democracia si no son políticos? ¿Por qué los obispos cada domingo, cuando tienen que intervenir, hacen verdaderos discursos políticos? Yo defiendo la libertad de expresión de todo el mundo, la de los obispos también, pero cuando los obispos hablan de política y cuando los obispos compran medios de comunicación y los utilizan para hacer política, que no me digan que los señores de la sotana no hacen política. Yo creo que en este país hace política todo el mundo y pocos hacen política de manera tan clara, tan directa, tan inequívoca y tan conservadora como los obispos. Respecto a la propuesta de Rajoy, muchos han definido esta ley como una ley antipodemos, que a nosotros nos ha sorprendido. Parece que el señor Mariano Rajoy está haciendo números y las cuentas no le salen. Incluso algunos hablan también de que van a intentar hacer una reforma del sistema electoral, porque incluso con este sistema electoral, que como ustedes saben, aunque la Constitución dice que debe ser proporcional, tiene efectos mayoritarios. Como ustedes saben, la combinación de la fórmula DON con la circunscripción provincial produce efectos mayoritarios en buena parte de las provincias. Incluso con ese sistema parece que los números no le salen al Partido Popular para seguir conservando el poder. En fin, practicar ese gerrymandering tan obsceno para tratar de delimitar lo que los ciudadanos piensan cuando votan me parece un mal ejemplo democrático. No está bien cambiar la ley electoral cuando uno tiene la sensación de que va a perder. Sí, hola, buenos días. Soy Esther Redondo de la cadena SER. Quería hacerle unas cuantas preguntas de esta que dice usted que contesta con facilidad porque son preguntas muy convencionales, seguramente serán muy convencionales. Por seguir con el tema que le preguntaba el compañero, puesto que usted representa una fuerza política que aspira a tener poder para poder cambiar las cosas,
Quería saber, ha dejado claro ahora en su respuesta que no está a favor de que se cambien las reglas del juego, lo acaba de decir con el tema de la propuesta de Rajoy de la elección directa de alcaldes. Quería saber si usted sería partidario de una segunda vuelta, que por ejemplo es lo que sí que plantea el PSOE, y también saber qué opina de esta otra propuesta lanzada por Rajoy de limitar ahora el número de aforados después de lo que se ha aprobado la semana pasada en el Congreso. Repítame la última, por favor, que no escuché Sí, bien. de la limitación del número de aforados, que parece ser que es otra de las propuestas o de los temas en los que quiere trabajar ahora el Gobierno de cara a la vuelta de las vacaciones. También quería preguntarle por las críticas, bueno, que desde que ustedes han salido elegidos con 5 eurodiputados están vertiendo por parte de un montón de dirigentes políticos, principalmente del PP, y en la última semana de una dirigente del PP tan destacada como Esperanza Aguirre, vinculándole un poco con el entorno etarra. Quería que me hiciera una valoración de eso. Y también, por lo que se ha publicado en algún sitio, simplemente confirmar, y si nos podría explicar un poco qué mensaje quiere trasladar. Los eurodiputados de Podemos van a compartir casa. ¿Qué mensaje se quiere lanzar? ¿Es así? ¿No es así? Y luego ya una última pregunta y ya termino, y esto es puramente licencia personal. ¿Por qué es usted tan provocador? Entiendo sus críticas a lo que define la casta, puesto que usted quiere cambiarlo todo. Entiendo sus críticas a los medios de comunicación, pero incluso cuando viene aquí y dice que es que los periodistas siempre me hacen las mismas preguntas, o sea, da la sensación de que los periodistas no nos trabajamos las entrevistas, venimos aquí con todo preparado, nos dicen que tenemos que preguntar, también ahora nos dicen que tenemos que vender para contar. Es usted terriblemente provocador. No sé si es consciente, forma parte de su estrategia política o es que quiere dar una vuelta a todo en este país, al sistema político, empresarial, mediático, absolutamente a todo. Gracias. Empezaré por la última, que es una de las preguntas más deliciosas que me han hecho nunca. Soy provocador precisamente por eso, para conseguir que usted me pregunte por qué soy tan provocador. Quizá por ser profesionalmente profesor. Yo creo que a veces provocar es una manera de despertar y de que se pueda discutir de las cosas realmente importantes y poder decirles a compañeros de los medios de comunicación, y hablo de compañeros porque yo me dedico a esto también, presentando La Tuerca y Foro Apache, planteando el problema de la libertad a la hora de escribir, de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, de la libertad de expresión, de las preguntas que a veces son demasiado convencionales o demasiado previsibles. Creo que conseguimos discutir de lo importante y creo que es bueno, creo que es una cosa de salud democrática que un periodista se ofenda cuando señalas, bueno, quizá algunos de ustedes podrían prepararse un poco más las preguntas. Creo que construimos un escenario que es positivo y que a mí me gusta. A mí no me gustan los dirigentes políticos que no responden a preguntas, no me gustan los dirigentes políticos que comparecen con pantallas de plasma, que seleccionan a los periodistas en función del medio en el que están, que pactan las preguntas, que les gusta dormir el juego. Si hoy ustedes ponen encima de la mesa la cuestión de la libertad de prensa, creo que es maravilloso que podamos tener un debate en torno a eso y que eso además contribuye a la salud del periodismo. Bendita provocación, si la provocación nos sirve para construir un país mejor y para tener una relación mucho más honesta y mucho menos convencional. Voy de atrás hacia adelante. Lo de compartir casa, pues sí, y así va a ser. Yo voy a vivir con 2 compañeros en Bruselas y encantado de hacerlo y no hay ningún problema. Esto no es algo que sirva para diseñar ninguna estrategia ni para lanzar ningún mensaje. Es tan sencillo como eso, somos así. Creo que usted, si me lo permite, ha sido extremadamente suave al definir como críticas la imputación de delitos, que es lo que ha dicho la señora Esperanza Aguirre. Decir que alguien forma parte del entorno del terrorismo no es una crítica, es una infamia.
Y sin embargo, si yo digo que la señora Esperanza Aguirre estuvo vinculada a las empresas de la Gürtel, lo que estoy haciendo es contando lo que ocurrió. Si digo que la señora Esperanza Aguirre utilizó su posición pública para favorecer a empresas de sus amigos, estoy diciendo lo que ocurrió. Creo que algunos han demostrado en estos últimos días que tienen mucho miedo y que cuando los resultados electorales no les gustan, revelan su verdadera cara, una cara autoritaria, un rostro que grita, que insulta, que infamia, que miente. Y bueno, pues algo tendremos que estar haciendo bien cuando algunos se han quitado la careta y ha salido pues lo que realmente son. A propósito de la limitación del número de aforados, desconozco la propuesta en concreto, pero a priori me suena muy bien lo de limitar el número de aforados. Y sobre el sistema de segunda vuelta no lo he podido estudiar todavía. En cuanto me lo lea y lo discutamos, pues formaré una opinión, pero de momento no tengo ninguna opinión al respecto porque no he leído la propuesta en detalle. Soy Patricia Villarruel del Universo de Ecuador. Me parece contradictorio que por un lado usted diga que lo que quiere es un país donde los periodistas trabajen en libertad y alabe desde este libro la propuesta del presidente ecuatoriano, cuando lo que nosotros vivimos es precisamente episodios de autocensura y es precisamente por eso las críticas que tiene la ley que ahora mismo está vigente en el país y que sobre todo se han pronunciado muchos organismos internacionales. Entonces, quería entender esa contradicción. Y por otro lado, usted hace referencia muchas veces al modelo de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Quería saber qué aspectos son los que usted cree que son extrapolables a la realidad española. Muchísimas gracias por su pregunta respecto a la relación que tengan en el Ecuador los medios que sean más afines al gobierno y los medios como el que usted representa que lo sean menos. Creo que eso es un elemento de salud democrática, que haya periodistas en Ecuador que critiquen de manera contundente al gobierno y que pueda haber otros que lo defiendan. Y como decía antes, desconozco las características de la regulación, pero creo que es una cosa enormemente positiva que haya periodistas ecuatorianos tan agresivos con la acción de su gobierno, y más en un contexto en el que los apoyos electorales a Correa no han dejado de crecer en los últimos años. Es difícil encontrar un presidente en el mundo tan apoyado por su gente, por los ciudadanos de Ecuador, algo que además no se corresponde con los porcentajes de los medios de comunicación. Es curioso que haya países en los que el 60, el 70% de los ciudadanos vota a favor de un presidente y, sin embargo, el 80, el 90% de los medios de comunicación están en contra de ese presidente. Eso ocurre de manera muy habitual en América Latina. Respecto a si hay elementos extrapolables, yo diría que no. O sea, no se pueden extrapolar las cosas. Ecuador es un país muy diferente a España, para empezar, con una economía dolarizada, para seguir con una estructura del Estado mucho más débil que la de los países del sur, con realidades regionales completamente diferentes. Pero creo que ha tenido resultados macroeconómicos en los últimos 10 años, corríjame si me equivoco, muy positivos y que contribuyen a explicar el éxito electoral de Rafael Correa. Se ha reducido la desigualdad, se ha reducido la tasa de paro, prohibieron las comisiones en los cajeros automáticos y fueron capaces de disciplinar comportamientos abusivos del sector financiero, lograron hacer una reestructuración de la deuda sin ningún drama, los acreedores se pusieron a la cola, entendieron que tenían que cobrar un poquito menos, se produjo una mejora notable en las condiciones de trabajo. Ecuador, a través del programa Prometeo, está haciendo algo que esto a mí me da una enorme envidia. Hay centenares de doctores españoles que se van a trabajar a las universidades ecuatorianas porque allí les dan una oportunidad de desarrollar su profesión y, sin embargo, aquí en España no tienen ninguna ocasión. Ecuador ha apostado por la investigación y el desarrollo y, claro, pues es que ninguna persona normal puede estar en contra de estas cosas. Y creo que el presidente Correa, y hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con el presidente Correa y con el gobierno de Ecuador, pero ha demostrado que con sentido común y escuchando a la gente se pueden hacer políticas públicas muy razonables, que a cualquier persona normal le gustan y que los ecuatorianos han sabido
han sabido reconocérselo en las urnas, porque si no, nos explicaría que cada vez que hay unas elecciones el señor Rafael Correa obtiene más votos. Fíjese, en España hay reelección indefinida. Felipe González fue elegido en el año 82, fue elegido en el año 86, fue reelegido otra vez en el año 89, otra vez en el año 93, después se presentó a las elecciones del 96, a las que, según él, le faltaron un debate y 2 semanas para haberlas ganado otra vez. Y yo no creo que nadie diga que el señor Felipe González es un caudillo autoritario. A veces creo que se hacen exámenes muy diferentes según dónde se está. Es decir, que si hay un gobernante que no nos gusta en Ecuador, entonces vale todo. Pero cuando uno dice, bueno, y en España se puede elegir al presidente sin limitación de mandatos. España es una dictadura. ¿A usted le parece que España es una dictadura? Pues aquí se puede elegir al presidente 30 años seguidos y no hay ningún problema. Soy Ana Gamar, de La Sexta. Ha hablado de los problemas que ha habido o hay en Telemadrid, Canal No, y yo quiero saber cómo se logra ese control público de los medios de comunicación y a la vez se mantiene la independencia de los medios de comunicación del gobierno, si eso parece, le preocupa, ¿no? Porque con los modelos que tenemos en España es un poco difícil de entender cómo lo vamos a lograr o cómo se podría lograr. O sea, parece que el decir que tiene que haber control público da un poco de miedo de cara a que no existe independencia del gobierno. A mí, por lo menos, sí que me da esa sensación. Y luego me gustaría que Pablo Iglesias nos dijera qué radiografía hace él de los medios de comunicación que hay ahora en España. No la que hacemos los periodistas, el compañero, los medios, sino cómo lo ve Pablo Iglesias. Respecto a la primera pregunta, yo creo que cualquiera que entienda control público como control del gobierno, control del Estado, eso no le puede gustar a nadie. Yo creo que es fundamental el papel protagonista de los profesionales de la información. Yo acabo de ver cómo los profesionales de la prensa de Radio Televisión Española están diciendo al señor nombrado por el Partido Popular: usted nos está manipulando, usted está llamando por teléfono para que no entrevisten a los portavoces de Podemos, ni una entrevista en Televisión Española. La primera vez que he salido fue antes de ayer en el programa de Europa 24 horas. Y usted está utilizando esta televisión como si fuera el órgano de expresión del Partido Popular. ¿Qué es lo que hay que hacer? Escuchar a los periodistas. Escuchar a los periodistas. ¿Por qué en las reuniones de redacción de los profesionales de la prensa no pueden definir la línea que marcan la línea del medio de comunicación? Pero eso no ocurre. ¿Cuál es el papel del sector público? Garantizar, o debería ser garantizar, el protagonismo de los profesionales de la prensa. Si nosotros lo único que pretendemos es empoderar a los profesionales de los medios de comunicación. Yo estoy harto de encontrarme periodistas del País, del Mundo, de La Sexta, de Cuatro, que me dicen muchas veces como con cara de pues trabajo donde trabajo y qué le voy a hacer, y me marcan la línea que me marcan, pero tenemos enormes simpatías hacia lo que estáis haciendo y nos parece de vergüenza la línea editorial que está manteniendo nuestro periódico. O sea, no puedo dar nombres porque no quiero que nadie pierda su trabajo, pero es una constante, periodistas de todos los medios de comunicación avergonzados con los titulares y con los editoriales que les imponen en sus periódicos. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Empoderar a esa gente, empoderar al reportero que va a ver la noticia, empoderar al redactor, empoderar a ese que está cobrando 800 euros metiéndose 12 horas al día trabajando en una redacción, empoderar a quien hace periodismo, no al que lo único que tiene es dinero para comprar el medio de comunicación. Respecto a la radiografía de la situación de los medios de comunicación en España, yo me remito a ese trabajo maravilloso de Pascual Serrano, Traficantes de Información, en el que hace un análisis de la estructura de propiedad. Y esa estructura de propiedad nos hace darnos cuenta de que el 95% de lo que leemos, vemos y escuchamos en España es propiedad privada de extranjeros, que ni siquiera son españoles. Hombre, yo creo que avanzar en un sentido democrático hacia el respeto al trabajo de los profesionales de la prensa, hacia el respeto de la libertad de expresión, pasa por asumir que no es razonable del todo que todo lo que la gente pueda leer, pueda ver y pueda escuchar dependa en última instancia de fondos de inversiones estadounidenses o de empresarios italianos. No quiero poneros a ninguno en ninguna
situación incómoda, pero estoy convencido que si hubiera unas elecciones en los grupos que pertenecen al señor Lara y dijeran ¿quién queremos que sea nuestro jefe?, no creo que saliera Lara. Y creo que en 4 y en Telecinco, si hubiera unas elecciones entre los periodistas, no creo que saliera Berlusconi como la persona que eligieran los periodistas para ser el jefe o ser el que mandan. La democracia es que la gente pueda elegir, la democracia es que alguien pueda ejercer su trabajo y su profesión en condiciones de libertad y de dignidad. Y lo que yo pienso de los medios de comunicación es de alguna manera subsidiario de lo que me han contado los profesionales de los medios de comunicación con los que me relaciono a diario. O sea, yo pregunto, ¿podría alguien que trabaja como el compañero en la COPE o en 13TV hablar mal de la conferencia episcopal? ¿Podría actuar libremente como un profesional y decir, esto que ha dicho la conferencia episcopal es una vergüenza? A lo mejor aquí dice que sí, porque ¿qué va a decir? Pero las sonrisas que veo entre vosotros cuando estoy preguntando esto creo que revelan cuál es la realidad de los medios de comunicación, y ahí creo que todos tenemos que trabajar para decir, no puede haber una situación en la que ningún propietario le diga a un periodista de quién tiene que hablar bien o de quién tiene que hablar mal. Los periodistas tienen que ser libres para contar lo que quieran. Y habrá periodistas de derechas, de izquierdas, de centro, periodistas católicos, periodistas ateos, y eso está muy bien, pero que el Estado garantice las condiciones para que esos periodistas puedan trabajar en libertad sin tener que rendir pleitesía a ningún millonario. Buenos días, soy Ana Fernández de Europa Press. Quería saber, al margen de que insistiendo en este asunto, al margen de que se le pregunte a los periodistas cómo querrían que se llevara a cabo esa regulación, yo quería saber lo que opina usted de cómo se puede empoderar a los periodistas, si sería, por ejemplo, a través de un mecanismo de control, un organismo que regulara los contenidos, porque digo yo que está bien decir que se garantice su independencia, pero ¿cómo se va a garantizar luego, al margen de regular temas de la propiedad de los medios o de los oligopolios que dice que existen ahora mismo? ¿Cómo se garantiza luego, una vez ya que se ha regulado esa propiedad, la libertad de los periodistas individuales? ¿Con un órgano que controle los contenidos de los medios? Y luego, por otra parte, se ha referido a las declaraciones que hizo Esperanza Aguirre y ha señalado que le ha imputado delitos y que son una infamia. No sé si se plantean a lo mejor llevar a cabo acciones legales contra Esperanza Aguirre. Gracias. Gracias por las preguntas. Respecto a la primera, la verdad es que celebro que este acto se esté convirtiendo en una especie de asamblea sobre qué medidas tomar para asegurar la libertad de expresión y que incluso estemos participando todos juntos. Esto es revelador de lo que decía antes. Seguramente nadie ha leído el libro, pero todo el mundo lee un titular, entonces la presentación del libro se convierte en el hilo que discurre a partir del titular. A eso me refería en la provocadora crítica inicial. Es decir, al final no hace falta leer el libro para estar en la presentación del libro y discutir sobre el libro. Basta ver cuál es la primera noticia que aparece cuando ponemos el nombre del libro en Google y a partir de ahí ya tenemos la rueda de prensa. Pero creo que eso está bien, y está bien que aquí se planteen, digamos, el debate. Insisto en que yo no soy un druida, no tengo una fórmula mágica. Lo que digo es que deben proponer ustedes, es decir, son ustedes los periodistas los que están al pie del cañón, son ustedes los que tienen contratos precarios, son ustedes los que tienen que pedir permiso a veces para contar las cosas de una manera o contarlas de otras, son ustedes los que sufren en sus carnes los límites a la libertad de expresión. Yo creo que cualquier órgano que se cree no puede ser un órgano de burócratas, ni puede ser un órgano de políticos, tiene que ser un órgano en el que tengan protagonismo los profesionales de la prensa de a pie, no por su posición en los consejos de administración, no por el número de acciones que tengan en una corporación, sino por lo que hayan demostrado. No se pueden hacer órganos consultivos o reguladores a partir de elecciones libres en las que participen los profesionales de la prensa. Discutámoslo entre todos. ¿Por qué los periodistas no pueden tener representantes que participen en organismos públicos que aseguren la libertad de expresión? Yo creo que a ningún periodista le gusta que se limite, a ningún periodista le gusta que se manipule. Empoderemos a los periodistas, y si hay que hacer una legislación que asegure la libertad de prensa y la libertad de expresión, ahí el protagonismo, si esto es una cosa que promueve Podemos, será el protagonismo de ustedes, porque nosotros hemos apostado desde el principio por el empoderamiento político de la gente normal. Nosotros no hemos hecho política diciendo
Señor, señora, nosotros les vamos a solucionar sus problemas, vótenos. Estamos diciendo a la gente, organícense. Si en este país hace falta defender la libertad de expresión y combatir la manipulación, el protagonismo lo van a tener que tener ustedes. Y nosotros contribuiremos desde la humildad de nuestros instrumentos para ayudar en eso. Pero son los periodistas, en última instancia, los que tendrán que decir qué mecanismos que aseguren la libertad de expresión tiene que haber, cómo van a estar representada allí nuestra gente y nuestras opiniones. Nosotros, para hacer cualquier cosa en este sentido, les preguntaremos a ustedes. Y respecto a lo que me decía de Esperanza Aguirre, le tengo que decir que en breve haremos anuncios y les informaremos de las medidas específicas que vamos a tomar. Yo voy a decir una cosa muy breve, probablemente no tenga ningún interés comparado con el personaje principal de esta historia, que es Pablo, ¿no? Pero estos días se ha desaparecido, o se ha anunciado la desaparición de un canal que era Teledeporte, que se va a fusionar con la 2. Y muchos compañeros del canal público han advertido de la invisibilidad que va a suponer esto para algunas prácticas deportivas que se estaban televisando en este canal específico de deportes, un servicio público, y muchos compañeros de la 2 han advertido también del peligro de desaparición de contenidos culturales, porque de últimas algunos contenidos deportivos o de los deportes más mediáticos, más allá del fútbol, iban a restar un espacio para un canal. Bueno, yo creo que esto es una situación dramática, con independencia de otras cuestiones que se han puesto aquí, que yo creo... yo personalmente creo que cada medio puede tener la línea editorial que quiera, pero efectivamente hay unos componentes que yo creo que se están rebasando en cuanto a la virulencia, la cantidad de insultos, y que, bueno, eso se podría discutir, si tiene que estar de alguna forma. Yo no voy a entrar en eso, obviamente, pero yo creo que como periodista existe una obviedad. Vivimos en una situación dramática, la mayoría de los periodistas estamos condicionados por una crisis absoluta, y sobre eso ha habido muchos debates, algunos de ellos en esta misma sala. Pero démonos cuenta de una cosa, la televisión pública tiene que ser un servicio público, y con la desaparición de Teledeporte desaparece el deporte femenino, desaparece el atletismo, desaparece las ligas no profesionales, etcétera, etcétera, desaparece la formación de muchos espectadores alrededor del deporte, y encima va a restar a espacios culturales que, convendréis conmigo, no son precisamente contenidos que estén al alza en otras televisiones, sino todo lo contrario, ¿no? A mí, personalmente, sin entrar en valorar ya lo que comenta Pablo, cómo se organizaría eso, qué es lo que ocurre en Ecuador o en Venezuela, que se han publicado cosas tremendas, sí que me parece que la situación es lo suficientemente compleja y seria, Amigos, última pregunta, por favor. Sí. Terminamos. Bueno, soy... Vale. Soy Eduardo Muriel, de La Marea. Ha salido en esta rueda de prensa ya las palabras Venezuela, Correa, expropiación, dictadura. Al final ha salido ETA. Yo quería preguntarle si Podemos tiene alguna estrategia para no estar siempre a la defensiva en este discurso. Y luego también preguntarle el hecho de que antes hayan sido ETA también Ada Colau o Cañamero o el 15M. No sé si esas acusaciones ya empiezan a beneficiar más que a perjudicar. Nosotros no tenemos más estrategia que responder de manera clara, y hay cosas que son incontrolables. Después de esta rueda de prensa, ahora todos veremos cuáles son los titulares. A lo mejor los titulares, después de esta conversación que hemos tenido hoy, como señalabas tú, son Venezuela, ETA, dictadura, expropiación. A lo mejor algunos de los periodistas que están aquí no quieren esos titulares, pero cuando lleguen a sus redacciones les dicen, mira, esto si no pones ETA, Venezuela, expropiación, no vende, y además hay que ir a por estos. No hay estrategias que sirvan para decirle al dueño de un periódico, al jefe de su redacción, cómo va a hacer el titular. Va a hacer el titular que le convenga. Yo espero, tengo la confianza de que haya periodistas que digan, oye, mira, hasta cierto punto. O sea, yo creo que el encuentro no ha ido por esa línea. Creo, en cualquier caso, y no hace falta leer a Clausewitz o a Sun Tzu para
para saber que es poco prudente mostrarle tanto miedo a tu adversario. Y creo que algunos nos están demostrando que tienen mucho miedo de la gente, mucho miedo de que la gente nos apoye, de que la gente nos vote, de que la gente diga que el cambio es posible y de alguna manera pues ponen en cuestión su propia dignidad y la propia dignidad de la profesión a la hora de no tener escrúpulos a la hora de atacarnos. Eso forma parte de las reglas del juego y eso no va a cambiar. Cualquiera que estudie la historia sabe que cualquier movimiento, cualquier proceso de cambio político pues se encuentra con una resistencia hostil de los poderes constituidos que no conoce límites. Pero eso no revela más que el hecho de que lo estamos haciendo bien, de que cada vez hay más gente que dice no les creo, no creo las mentiras que dicen sobre vosotros, están mintiendo. Y bueno, pues con humildad, respondiendo a las preguntas directamente, no escondiéndonos, trabajando poco a poco, sabiendo que el entorno va a ser hostil, que el entorno va a ser difícil, pues seguiremos en la línea en la que hemos llegado hasta aquí, dando la cara, discutiendo de todos y con todos, y cuando algunos atraviesen determinados límites, pues presentando las denuncias correspondientes. Muy bien, muchas gracias. Hemos terminado. Ahora podemos tomar un café, si os parece bien.